medio de otra discusión y ya ni sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, hoy ya peleamos, mañana qué haremos. Está fuerte el amor, todos pasaremos. Mañana qué haremos, mañana qué haremos. Estoy en medio de otra discusión y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, si nos peleamos, mañana qué haremos. Está fuerte el amor, todos pasaremos. Mañana qué haremos, mañana qué haremos. En la guerra y el amor, Todo se vale, nada perfecto. en esta historia tú y yo. Siempre fallamos, pero lo siento. Que nos queremos, si nos amamos, si nos buscamos, si nos deseamos, mañana qué haremos, mañana qué haremos. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. De Paraguay, suena talento del barrio. Estoy en medio de otra discusión y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, si nos peleamos, mañana qué haremos. Está fuerte el amor, todos pasaremos. Mañana qué haremos, mañana qué haremos. En la guerra y el amor, Todo se vale, nada perfecto. en esta historia tú y yo. Siempre fallamos, pero lo siento. Que nos queremos, si nos amamos, si nos buscamos, si nos deseamos, mañana qué haremos, mañana qué haremos. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. De Paraguay, suena talento del barrio. La cumbia se hace así, papá. Atención, somos nosotros, la unión de los verdulanos. ¡Ey! ¡Remixero! Tiene las mañanas te llena de besos y te eriza la piel. Te mantiene viva con una caricia y te hace mujer. El que te dio alegría y borró la tristeza que había en tu corazón. Quien te cantará canciones en la cama y te tapará de amor. ¿Quién te va a querer igual si no soy yo? El que te enamora con poemas de amor. Y es que yo soy el aire que refresca tu cuerpo. Es que yo soy tu media mitad. Sigo siendo el hombre que nació para amarte. Es que yo soy el pirata que te roba los besos. Soy tu locura, también tu tormento. Soy el peluche a quien le cuentas tus sueños al despertar. ¿Quién es tu futuro? ¿Quién es tu presente? ¿Quién es tu camino, el que está en tu mente? ¿Quién es el que siembra un campo de corazones y te entrega todo a cambio de nada? ¿Quién es tu futuro? ¿Quién es tu presente? ¿Quién es tu camino, el que está en tu mente? ¿Quién es el que siembra un campo de corazones y te entrega todo a cambio de nada? Cumbia, cumbia.
se llena de besos y te eriza la piel. Quien te mantiene viva con una caricia y te hace mujer. El que te dio alegría y borró la tristeza que había en tu corazón. Quien te cantará canciones en la cama y te tapará de amor. ¿Quién te va a querer igual si no soy yo? El que te enamora con poemas de amor. Es que yo soy el aire que refresca tu cuerpo. Es que yo soy tu media mitad. Sigo siendo el hombre que nació para amarte. Y es que yo soy el pirata que te roba los besos. Soy tu locura, también tu tormento. Soy el peluche que le cuenta tus sueños al despertar. Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal. Déjame y verás que he aprendido a curar las heridas. Gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo amar. Déjame y verás lo que haré. Déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo. Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad. Déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo. Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad. Déjame. Toma ya, ya. De Paraguay, suena Calentón de Pablo. Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal. Déjame y verás que he aprendido a curar las heridas. Gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo amar. Déjame y verás lo que haré. Déjame entrar a ese corazón
cama y te admiro. De a poco y lento te quito el vestido. Empieza el coqueteo contigo. Te voy diciendo cosas al oído. Te empiezo a acariciar, te respiro. Rozo tus labios junto con los míos. Y te dije, Tengo bigote Madrid, un estilo único de aquí. Tengo bigote Madrid, un estilo de aquí. Buenos días, gente. Ya arranca el Black Supremo. Estoy un poco incómodo porque pusieron un tema. Alguien escribió en el chat qué temazo y arrancó el programa. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal pasaron el fin de semana? ¿Cómo están arrancando esta semana que arrancó fresca? Arrancó con frío. Primera vez en mi vida que le veo a algunas personas abrigadas. No así en el Diario Popular que abrí hace rato para ver tempranito y había muchas chicas desabrigadas que decía en invierno pero con la marquita del verano. Después vamos a estar ampliando. Hablando de personas que tienen la marquita del verano, quiero hablar con ¿Por qué me miras así de rebúscame? Quiero hablar con Domingo Ayala. Muy buenos días, Domingo Ayala, ¿cómo estás? Quiero conversar porque... Buen día, Capé, ¿cómo estás? Tranquilo, pa, Capé, ¿y vos? Excelente, Capé. Entraste muy bien con eso de la marquita del verano. ¿Viste que tiene un solcito? Mira. Claro, por eso decía justamente. Qué genio. Se ve... el día viernes se jugó el torneo acá de la empresa y me vendieron humo de que ustedes lo iban a ganar, que iban a salir campeones y al final terminaron perdiendo. ¿Qué pasó, Domingo Perdimos la Ayala? final, brother. Perdieron la final. Perdimos la final. No pudimos ganar. ¿Un jugador de fútbol que pierde la final es un perdedor o no? Y legalmente es mejor eliminarse por el camino que perder la final. Vos decís, Sí. es menos doloroso Menos doloroso. Porque Pero cuando si- vos llegas a la final, pues llega ya con la ilusión de de ser campeón. sí o sí ser campeón, ¿no? ¿Y cuánto terminó la final? Es mejor salir tercero que segundo, ¿no? Ay, hijo de puta. ¿Cuánto terminó la final? No, mal perdimos. ¿Cuánto? Decís 8-0. No, Pero, menos, pero mal. pero, ¿qué es lo que es mal? Decímela cuándo terminó, porque es lo que te hace el perdimos, misterioso. boludo. Mal perdimos. 6-1 por ahí. 6-1. Qué fuerte como Brasil en aquella época, ¿eh? Sí. Bueno, pero está bien, Capé. Te veo que estás sentado, no te afectó tanto. No, claro que sí me afectó, boludo. ¿Y tipo, crees que acá ya es el fin de tu carrera futbolística o Sí. pensás No, volver? No. No, pero en el día nomás. O sea, en el día nomás lo que me picó un fly. Después ya... Off. Off. Encima vos ni siquiera tomás, no podés ahogar tus penas, bro. No. Pero así- bueno, así algo que es tenga la vida, para- Pe, así es el fútbol. ¿Algo que tenga para decirle a tu equipo? No, nada. Nada que reprochar. Nada que reprochar. Aquí no soy. Gracias, Capé. Dale, Capé. Quiero hablar con el otro integrante de tu equipo, que no sé si... ¿Cómo se llamaba el equipo de usted? Pero parece que está ocupado el otro integrante de tu equipo, ¿eh? Bueno, ¿cómo están, gente? Yo, la verdad que la pasé bastante bien. Este fin de semana se me creó una nueva inseguridad porque vi un video de una chica que decía, ¿cuánto cuesta salir conmigo? No sé qué. Y grababa ahí que se iba, le buscaban de tal lugar, que se iba a un restaurante recheto. Como que todo lo que un hombre gastaba para estar con ella. No sé, me quedé un poco inseguro después de eso. Porque siento, ¿cuándo es lo que va a ser el día que yo salga con una mujer? Entonces si todo eso hay que hacer. Y después vos decís eso en público y te dice no. Y trabajás, entonces si no tenés plata. Pero yo me preocupo más por ustedes, chicos, porque a mí la verdad que me va bastante bien ahora. Obviamente que digo desde la humildad, ¿verdad? No quiero que después me quieran esperar afuera del canal, garrotearme y quitarme todo lo que tengo, que es poco. Demonio, ¿puedo hablar contigo? Bueno, Demonio, ¿cómo estás? Veo que estás un poco... no sé si estás dolido aún por la final que perdieron el día viernes. No, ya está, ya pasó, bro. ¿Quién crees que es el principal culpable de que hayan perdido? No, no es culpable. Todos. Tipo, es fútbol. Claro. Son cosas que pasan, bro, pero hay que llegar a la final. No concuerdo mucho con Domingo que hay que quedarse por el camino. Mira, Hay que tener vos para llegar a la final, bro. te voy a decir algo. Gustavo Gómez y yo decimos lo mismo. Me hubiese gustado a mí que ustedes ganen. ¿Entendés? Pero viste que Gustavo Gómez ganó la final de la Libertadores y después hace poco perdió. Y dijo, me hubiese gustado que ellos ganen en vez de mí. Una onda así, lo tipo capitanesco, tipo con aura. ¿Entendés?
O sea, no jugamos tampoco con cualquier equipo, boludo. Jugamos Claro, contra el último campeón, boludo. jugaron contra Versus. Que me bicampeón. invitaron a formar parte de ese equipo, ¿eh? Sí. Creo que voy a formar parte de ese equipo. Vi que necesitaban aguatero. Pero voy a ser campeón. Claro. No pasa nada. Encima ni siquiera yo quiero jugar. Ahí hay muchos jugadores. Vi que estaban como 14 por ahí. Que puta Todos parecía. frustrados, boludo. Parecía un Pobres equipo de reserva. Y todo bien físicamente. Hoy de hecho nos va a visitar uno de los campeones, ¿eh? frustrados. Ojalá que no traiga su cupo, si no, no va a entrar, boludo. No va a entrar acá con esa copa. Acá tienen que ser todos fracasados como nosotros. Bueno, ¿pasaste bien? Sí, súper ¿Qué bien. tal pasaste tu día del periodista? No, yo no soy periodista. ¿Tira? ¿Y quién es lo que es periodista acá entonces en este canal? Silvia. Silvia. Y Laure. ¿Qué le vamos a regalar a Silvia por el día? Sé que le vas a Le podemos regalar. regalar 2 cajas de quitador y Podemos. para... Podemos. Bueno. Laure, ¿lo que? ¿Qué le vas a regalar? No, Lauri ni siquiera nos vamos a dar nada de ella. Estará festejando su día. Por algún país limítrofe. Tu acompañada, ella. ¿Será? Vi que soy yo que le regalaron toda una tortita y todo. No, sí, en el torneo, te digo. No. ¿En el torneo? Suerte que no me fui. Bueno, la verdad que yo no me fui porque estaba con una amiga, terminamos el stream y me molestaba. Y mira, ¿vos sabés cómo yo soy? Pues yo no te pregunté. Eso es cierto también, pero para que sepa nomás la gente que me estuvo esperando ahí para sacarnos fotos en el meet and greet. Gracias, demonio. ¿Qué pasó con Cami? Dale. ¿Por qué le querés pasar la pelota a Cami? ¿Acaso Cami hizo algo en el torneo de fútbol? Buen día, Cami Marecos, ¿cómo estás? Cami, ¿qué estuviste haciendo en el torneo que quieren que hable contigo? Hola. ¿Eh? Puca y su peina, ¿vos jugaste? Sí. ¿Qué tal? ¿Por qué le sale un gallito? Sí. Cami, ¿qué tal tu experiencia futbolística? La primera vez que jugué. ¿Y qué tal? Y bien. ¿Perdieron el primer partido? Sí, perdimos. Y jugamos para el tercer puesto. Y Y- perdimos otra vez. Bueno, Cami, la verdad me decepciona en todos los aspectos, pero no pasa nada, así se aprende perdiendo. Como dice el dicho. Bueno, gracias Cami por hablar conmigo, te mando un beso. Beso. No, ahora estoy enojadísimo con todas las mujeres desde que vi el video de la chica que dice cuánto cuesta salir con ella. Le odio a las chicas. En serio te digo. Quédate nomás tranquilo, Alex. No vamos a salir nadie en cámara, no te preocupes. Porque estamos muy justitos de tiempo, me están avisando acá en la cuca. Y hoy se viene el momento más importante. Mucha gente me ve por la calle y me dice, Lulax, yo siempre espero este momento. Te juro que es lo único que espero en el día. Casi no salgo de casa sin ver esta parte del programa. Porque tenemos para demonio, ¿eh? Porque ahora vamos con nuestro corresponsal del clima. Aquino, ¿qué tenés por ahí? Hola Lulax. Ay, piro, llora. ¿Qué? Ro'ucuangüe dijo, inventando así una nueva palabra en guaraní, pero me gusta. Me gusta porque hace mucho tiempo no salía, de hecho ya me recriminó que se fue a la sesión de fotos y nunca sale. Me gustaría, por favor, que le demos la oportunidad a Aquino de que venga acá a hablar de algo. Ahora, por ejemplo, él tiene un microemprendimiento, una bodega, entonces puede venir a hablarnos ya de business. Porque si viene a hablar de fútbol otra vez, va a ser como ortigosita y la gente le va a querer garrotear al salir de la calle. Así que mejor evitemos. Bueno, vamos a leer a la gente del chat Modopela Polo Norte Domingo. Ponen acá, hola amor, te extrañé, ¿cómo amaneciste? Le dicen acá Domingo, parece. Quiero decir nomás que la gente le estuvo aplaudiendo a Domingo Ayala por las notas que estuvo haciendo a la gente el día que se fue a recolectar firmas. ¿Repetiría esa actividad, Domingo? Sí, señor, dice. Bueno, se nota que no se pasó por maquillaje hoy. Yo estoy maquillado, chicos. Por más de que no se note. Lo que pasa es que me salió un granito también, un granote. Y me dijo cuando me vio el maquillador, ¿qué te hiciste? Te cuento, le dije, me mete preso. Ser segundo es ser el primero de los perdedores, pone acá. Lula me va a piolar al arquero que le entró 6 goles. Bajore ya Juventus. Pero igual la idea es integrarse nomás también y divertirse. No, mentira. Coro tiene la culpa. Hablando de moquete, espero que Coro traiga hoy el tremendo soco que hubo en la liga, ¿viste? No llegaste a ver, increíble, ¿eh? Y vos sabés que me preocupa que últimamente anda muy agresivo el fútbol
nacional e internacional. Y encima la gente, en vez de putear, dice, por fin está volviendo el fútbol. Sí. No sé si estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Viste que ahora yo ya no puedo más decir esas cosas de que estoy de acuerdo con la violencia, eso porque ya soy una figura pública, ¿entendés? Positivo. Lo siento. Ahí me pica mi oreja. ¿Qué puede ser eso, gente? No voy a ni... Todo lo malo ya era eso, ¿verdad? Ahogó sus penas cuando llegó a su casa, le tongueó a su señora. Y no creo que Domingo Leante es la persona que menos esperaría que le tonguee a alguien. En 2014 Brasil perdió 7-1 en semifinales contra Alemania, no 6-1. Me corrige acá Pedriño. Bueno, coro campeón. Hoy vamos a hablar con el campeón. Pero primero, vamos al segundo momento más importante de este programa después del clima, que ya me estuvieron criticando porque no soy serio al momento de contar mis noticias. Vamos a los titulares. Programa grabado, ponen acá, estoy leyendo con el chat paraguayo. Paraguayo, una pregunta, ¿vos sos mi enemigo porque yo soy paraguayo? Sí. Porque viste que dicen que el enemigo es un paraguayo, ¿verdad? Bueno, sigamos. Los titulares. Yo quiero decir nomás que recién dije que me retaron por no leer serio las noticias, pero no puede ser que esta sea la primera noticia ya de los titulares. Madrina de Guaraní peló documento para demostrar que no es travesti. Esto es real. Esto no puede ser real. Quiero tenerle a Marisol Olmedo en mi programa o me encadeno afuera del Club Guaraní. Me encadeno por los restos del tobogán. Marisol Olmedo, a vos te hablo. Quiero que vengas a mi programa, quiero saberlo todo. Quiero ver tu cédula y quiero ver que dice F en vez de M. Y ahí te creo. ¿Quién era que una vez mostró sus partes íntimas para demostrar eso muy fuerte en aquella época? Vos, Domingo, no vas a saber porque no tenías tele en ese entonces. Bueno, siguiente. Igual le mando un saludo a la Marina Guaraní. Legalmente creo que es de las pocas personas que nos hace ser reconocido de manera internacional. ¿Por qué ponen todo uno en el chat? Gente, encima ni siquiera es que es un spam. Son 3 personas nomás. Bueno, seguimos por favor. Mi primera vez fue en un avión, recordó Jenis Olmedo. ¿Será real esto? Me gustaría realmente hacer como un censo y saber qué porcentaje de las cosas que dicen las modelos es real y qué es show. Porque decir que tu primera vez fue en un avión, no sé. A mí, por ejemplo, me van a creer. Porque tipo, si bien son pocas las veces, capaz que puedo hacer que cada vez sea épica. No. ¿Entendés? Aunque yo nunca me subí a un avión. Y sí. Atendí Domingo, está en su mejor momento del día. Mientras que no está dormido, tira comentarios. Sí. Se puede decir que bebé su primera vez, hey. Bueno, está bien. Le mando un saludo también a Jenny Olmedo. Que venga la madrina Guaraní al programa. Ponen uno porque se está viendo mal. Por favor, gente, arreglen. Lauri Saldívar está llegando para arreglar, chicos, no se preocupen. Ya estamos en instantes con ustedes. Guacamayos está a punto de ser liberados a su hábitat natural. En su hábitat natural, dice. Sí. Estaría bueno saber cuál es el hábitat natural de los guacamayos pita. Pero acá no hay selva. Voy a seguir en el Chaco eso, pero eso es lo que yo tengo miedo de repente. Si un ave estuvo en cautiverio toda su vida, después sale, va a ser medio inútil. Es como por ejemplo yo, que a los 27 recién empecé a trabajar. Todas las cosas que yo hice primero, antes de esto, fui inútil. Después aprendí. La diferencia es que en el mundo animal, si vos sos un inútil, te matan y te comen. ¿Entendés? Sí. Ese fue el tema. No, ¿cómo vender loros? No, yo creo que no.
Si vos, Domingo, si vos querés hablar, tenés que agarrar el micrófono. Hace como 14 años que haces tele. Capé. Gracias a la Tengo algo que generosidad. contar. A ver, Tengo algo que contar. denuncia ciudadana. Ahí Con Domingo Ayala. camino a Capiatá, Luque. Sí. Dice que por Capiatá no vos podés irte hacia Luque también. Sí, un segundo, Domingo. Quiero que a Domingo se la apunte, Cami, porque es importante lo que va a decir. Por favor. Ahí está. Bueno, hay un tipo que vende loro, vende ese ñanda y como se dice, ese lorito chiquitito, ¿conoces? Conozco. Y el diferente tipo de loro vende, tiene una jaulita así y vende, se coloca debajo de un árbol. Y la vez pasada yo estaba, 3 veces por ahí ya pasé por ahí. Y las 3 veces que pasé, el tipo estaba ahí con su loro y ese demás. Eso pues no se puede denunciar o ir y que se liberen todos esos animales de ahí. No puede ser, porque el tipo, encima que parece feroz drogadicto. No puede ser que le tenga ahí a tantos loros, boludo. Una pregunta, Domingo Ayala. ¿Vos estás enojado porque están comerciando animales o porque vos sos uno de ellos más con esa indumentaria verde que tenés? Sí. Puede ser también. O sea, ¿vos crees que lo justo es que se vayan las autoridades y le dejen libre a esos loros? Y sí que le dejen libre y que por lo menos que le multe por lo menos al tipo para que no haga más eso, ¿no? ¿A él le va a gustar que se le venda en una jaula? Y no creo No que le va a gustar. No creo Así que le que guste. este es un mensaje para las autoridades. Queremos que vayan a ese lugar y le garroteen a ese señor que vende loros. Por favor, ¿algo más, Domingo, que tengas que Por agregar? favor, que le garroteen legalmente. ¿Qué especímenes tiene? Bueno, tiene un loro, el que habla, porque después el loro que habla, después está ese ñanda y el chiquitito el que no habla. El primer loro que habla es como la primera versión de ChatGPT. Y ponele. Después, Bueno, y tiene también ese chiquito, nunca. el chiquito. Sí. Ese es más caro. Cotorrita. Cotorrita. Sí. Y el loro ese que habla está a 150.000. No, Espera, si Espera. estás tan en contra, ¿por qué preguntaste el precio? espera, ¿sabes por qué pregunté? ¿Sabes por qué pregunté? Porque yo quería saber si él está. Viste que yo siempre le voy y yo le dije, paré ahí y le dije, Cape, ¿vos me estás vendiendo eso? Le dije, ¿verdad? Y para disimular nomás pregunté el precio. Porque si no, ¿cómo va a decir? ¿Qué onda, peón? Acá me está llegando por la cuca que en J. Augusto Saldívar hay otra persona que vende y quiere fundirle el negocio a su competencia. No, mentira, yo jamás negociaría así animales silvestres. Sí, A cierto ver. que se llama venta de frutilla. La ciudad frutihortícola. Jamás. Vos entonces, Domingo Ayala, no Jamás usaría comerciarías. frutilla para atrapar loro y vender. Bueno, gracias, Domingo. Dale, Capé. No, legalmente hay que investigar eso, ¿eh? ¿Sabrá Dios por qué entramos en ese tema? Por el tema de los guacamayos. Sí. Legalmente a mí ya me tocó ver por la calle así aves lindas. Por ejemplo, búhos en la costanera. No estoy diciendo pájaros, es otra cosa. También ya vi como aguiluchos por la calle. Hacia el Chaco también suele haber mucho. Sí. Inclusive ahí pues andan más libres, nadie no le rompe la bola, no hay mucha gente, entonces salen de repente a pasearse por ahí. Bueno, cierto está casi cerca de la curva ya, límite entre Capiatá y Luque. Mira, acá está. La casa de Ale Roja Noel, hábitat de los guacamayos, puta, preguntan acá. Acá la gente dice que voy a cambiar cuando me vaya al mundial. Vos lo que sos un loro, Domingo. Varias veces ya se le denunció, pero no se hace nada, dice Alexander, ¿eh? Pancho nomás vende el tipo. Que a las 7 de la mañana están diciendo, dando macanada, boludo. Seguimos con los titulares, por favor. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué ¿Por qué vos entras así farmeando Aura? Quiero hablar con ella, por favor. Discúlpame, Alex, que te moleste. Buen día. Y no solamente eso, quiero felicitarle primeramente. Primero quiero felicitarle por su día, el Día del Periodista. Y segundo, quiero felicitarle porque salieron campeonas el día viernes. Fuerte el aplauso, por favor, para Lauri Saldívar. ¿Cómo estás, Lauri? Buen día, campeones, ¿cómo están?
Yo súper bien. Buen día, compañero. Quiero decir nomás, Lauri, que a mí sí me puede decir campeón porque yo estoy en el team de Versus. Yo no te vi. No me pude ir. Ni en pero la nómina no estaba. estoy en la planilla. ¿Cómo es tu Estoy nombre? con mi nombre de pila. ¿Cómo es? Álvaro Aponte. ¿Qué tal está, Lauri? ¿Cómo pasaste el fin de semana, tu día? Vi que te regalaron una tortita. Sí, me regalaron un bizcochuelo, no sé qué era. Pero era rico, estaba rico. ¿Algo que tengas para decirle a todos los periodistas que nos están viendo ahora mismo que les gustaría estar en mi lugar? No, los que ya son periodistas, no. Los que están estudiando, sí, todavía están a tiempo de huir. Ah, así luego. Y Sí, yo, sí. loco, vine y le dije a Oscar, feliz día, mi bro. Había sido, él hizo periodismo deportivo ahí al lado de la cancha del Defensores. Sí, el círculo de periodistas deportivos. Sí, Yo señor. también. Una pregunta, si yo no soy periodista deportivo, si yo no soy periodista, ¿puedo estudiar periodismo deportivo de una? Sí se puede. Y ya entro como periodista Son 2 deportivo. años. Y eso hizo Larissa Riquelme. Ok, ¿y Coro? No, él, no sé qué. Vamos a decirle para echarle nomás. Se recibió en la Uninorte hace poquito nomás. Gracias, Lauri Saldívar. Espero que haya pasado bien tu día. Realmente te mereces. Sos de las personas más capaces que conocí en mi vida y te aprecio mucho y te admiro. Muchas gracias. ¿Qué me vas a regalar? Nada. La puta, Gracias, Lauri. Para mí, esas palabras que yo le di ya son más que un regalo. Porque son falsas. Bueno, seguimos ahora sí con los titulares. Ya no nos va a interrumpir nadie. Te aviso nomás, Lauri, que la madrina guaraní mostró su cédula para demostrar que no es travesti. Según lo que dicen en los titulares, hay video. Ese mandame directo al WhatsApp, no vaya demonio Coro. Galanti voló bajo en el barro y se quedó con el rally de Paraguay. He visto que hizo un muy buen tiempo. ¿Qué me lleva a saber? Pero vi que la Farja quedó en tercer puesto, Así que muy contento realmente por mis colegas pilotos de rally. Seguimos por favor a toda velocidad. Mañamí, ¿dónde puso el dedo Juanfer Alfaro? Dice, ¿dónde habrá puesto, verdad? Qué fuerte esa pregunta. Quiero mandarle un saludo a Dani Vallejos. Triunfazo metió Dani Vallejos ante el ex top 3 Dimitrov en el Madrid Open. Dani Vallejo, jugador de tenis paraguayo que está ahora mismo rompiendo todos los records. Le mando un saludo, pronto la vamos a tener acá en vivo. ¿Verdad, demonio? A Jimé ni le digo porque no le quiso traer a la modelo que yo le pedí. Sí. Jimé ahora mismo está en falta conmigo. Jimé, ¿vos sos periodista? No. Una pregunta. ¿Quién es periodista acá después de Lauri? Ella. Sí. Ella es periodista. Me acabo de responder yo mismo. Ella, una persona que siempre viene acá con la mejor de las ondas a informarnos, a hacer su labor, que es lo que a ella le gusta y lo que le mueve, lo que es su vocación. Y el día sábado estuvo festejando seguramente que su día, quizá sola, quizá acompañada. Me estuvieron preguntando mucho por ella en una entrevista que me hicieron y hoy quiero saber cómo está. Buen día, Silvita Aguilar, ¿cómo estás? Buen día, Lulax. ¿Cómo estás? ¿Vos? La verdad que bien. No te quiero preguntar cómo estás porque te veo que estás radiante. Gracias, Lulax. ¿Por qué? ¿Qué tengo acá de especial? No sé, te veo bien nomás. No sé Qué qué. malo este Ariel. ¿Por qué? ¿Y por qué pesado? Porque pone Lindo está ya. Mira, ya puso lindo. Ahí ya está. ¿Le puedes saludar a Ariel? Hola, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal por qué esa? ¿Por qué metió un silencio ahí, Hubo un bachecito ahí. Sí. ¿Cómo estás, Silvita Aguilar? ¿Todo bien? Todo bien, súper tranqui. Con frío. ¿Qué Frío día? hace. Hace frío. ¿Hace frío de verdad o es para que te abrace? Hace frío de verdad. ¿Vos no tuviste frío? Sí. Hasta que te vi entrar por la puerta. ¿Qué tal pasaste tu día, Silvi? Bastante bien. Domingo. Estuve en casa. Súper tranqui, por suerte. Bueno, ni siquiera... Tu día también va a ser próximamente. Continúas con la facu, ¿verdad? Vamos a hablar de otro tema nomás. Me inscribí a la facu. Y dejaste orar. Falté 4 días online. ¿Y después? Me desinscribí nomás. Ah. Porque también, imagínate vos ser un profesor de periodismo y ver que tenés en tus filas uno de los próceres de lo que va a ser el periodismo. No va a ser fácil ver que ni siquiera se va.
¿Entendés? Entonces por eso nomás para no ilusionarle a mis profes, Dejaste. tuve que dejar. Está bien. Pero voy a volver. Capaz en algún momento sí. ¿Será que yo con 27 años puedo participar por la beca de Itaipú? No. ¿No? ¿Hasta los cuántos? No, porque ahora lo va a salir en la tele y la gente ya va a descartarte porque van a decir que vos cobras mucha ¿Qué plata. tiene que ver? Y la gente cree que porque salís en la tele te ganas mucho. No, eso no es cierto. Y no es cierto, obviamente. ¿Qué ¿Dónde te vas a ver? Encima van a ver tu teléfono y todas las cosas, todos tus seguidores, ¿vos muchas decís? cosas pues son. Me acuerdo que en una época estaba de moda fingir, guau, tu pobreza extrema para participar por la beca. ¿Ustedes se acuerdan los videos virales en pandemia Sí. que fingían que su papá No, era- una vez con una compañera le dijo a un compañero de colegio, no me puedo pedir a tu casa, no puedo poner tu dirección para participar por la beca. ¿Para qué no le iban a dar, verdad? Claro, porque ella era una persona que tenía un muy buen pasar económico. Ah. Pero capaz que dijo jodiendo nomás. Ah, ok. Mi amigo lo que no se rió porque se sintió ofendido. Porque él no, porque su casa Y no. porque su casa era feíto. Pero ahora ya está en España y ya está viviendo una mejor vida, creo. Quiero creer, ¿verdad? Pues imagínate, te va a ahorrar ya y vivir hecho putazo. Y ahí seguramente, quién sabe. Silvita Aguilar, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, tenemos algunas noticias para compartir y después leemos la tapa del diario. Oh, ¿cómo hacemos? ¿Vos le caraste a los Haas? Le pasé Bueno. a Haas. Silvita, antes de que empecemos, hermano, quiero mandarle un mensaje a toda la gente que anda en transporte público. Báñense, que ina. Lávense que su axila por lo menos porque fue o timbó en el colectivo. Llega la temporada, la gente no se quiere Y bañar. eso que yo soy usuario colectivo, por eso y nadie digo. Ni ¿qué dicen después? No, este códice desde su privilegio, ¿qué te vas a ver? Tiene todo auto de dos. Sí. Así que la gente. Porque anda en colectivo y sabes eso, Sí, ¿verdad? señor. Y yo ando parado encima. Si hay haciendo libre, me paro. ¿Cierto es? No, bueno, ahora ya no ando más en bus porque me trae Haas. Ah, eso te iba a preguntar, ¿no era que no tenía una choferesa particular? Jazmín me trae todos los días. No sé si... No. Vengo tranquilo. Qué ordinario. Es un desubicado Sí, total. te Te juro que no estoy de acuerdo con, No, con yo las no. cosas que dice. Bueno, más mejor, ¿eh? Por ese tipo de cosas lo que nos tratan a nosotros de No, chabacano. cierto. Nos bajan la cara. Nos tratan de que somos un comentarios. desastre porque nosotros estamos acá leyendo una noticia seria y nos Y no sale soy director. tu hermana lo que es tal cosa. Eh. ¿Y cómo que no nos vamos a reír? Si tan solo escuchasen lo que él dice, Y por un clip de 30 segundos te condenan tu carrera. es verdad. Me entrevistaron en el Expreso y uno en los comentarios, ¿cómo bajó la calidad del programa? Una pena. Así Ajá. pusieron. Ya te dije que no leas malos comentarios. Pero yo, ¿sabes qué? Eso es lo que me da rabia, que hay 20 comentarios buenos y uno malo y el que es malo me da rabia. Encima, entré a ver los comentarios, esto ya es muy de psicópata lo que voy a decir. La stalkeaste. Entré a ver los comentarios, o sea, toqué nomás clic en su perfil y me salió sus últimos comentarios. ¿Qué apizarapó ese domingo? Puso en el mito y la historia. Soy el único que adelanta cuando sale domingo. Pero- Y no le voy a permitir que a nosotros los que venimos del interior nos quiera guau caciquear. Esa persona que no le voy a decir su nombre. Pero te das cuenta que le estás dando el gusto a esa persona. Puede ser. Y eso que no soy heladero. ¿Entendí? ¿Qué? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, no me respondiste. ¿Leemos primero el diario o ¿Vos cómo lidias con el hate, Domingo? ¿No te importa? está acostumbrado? No sabe leer, dice acá Silvita. ¡Qué plaza, Silvita! No, hay que leer. Y te dije que no lea. Bueno, ya no voy a manejar el hate. ¿Por qué le estás dando el gusto a la gente que te tira mala onda? La gente te tira mala onda porque sabe que vos lees. Sí. Entonces ignora. Lo que más le duele a la gente es la indiferencia. Quiero decir nomás que hoy en el grupo, así hace Domingo. Eso es cierto. Es como muy masoquista la gente que como, te tira. es como ver un choque. Sí. Wow, que no quieren ver, pero miran otra Pues ya vez. llegó. Quiero decir nomás que el otro día que sacamos la noticia del acoso, yo dije, qué loco cómo está pasando eso en nuestro país, ¿verdad? Y hoy entré al grupo, o sea, me llegó una notificación de Facebook y decía una vecina del barrio, tenemos como un grupo del barrio de Facebook, y decía ahí, hoy un señor a tal hora, ahí a la vuelta de mi casa, me tocó las colas ahí. Eso está pasando ahora mismo en el mundo Muy real. temprano, ¿era temprano en la mañanita o...? Cualquier hora es temprano para tocar una cola que no quiere ser tocada. Pero tu vecina, ¿qué hora Sí, puso es porque le eso? estaba llevando a su criatura en el colegio que está cerca de casa. Ah, viste, es muy peligroso. Qué encima, loco, ¿verdad? encima cada vez oscurece, amanece más tarde. Ah, que vas a solicitar ahora que cambie la hora también. Y yo no estoy a favor de este horario.
Encima, en Capitán Seguramente, ¿qué hora? A las 9 ya amanece. Espera que sea ocurrió el año pasado, mucha gente sufrió el horario de verano que se quedó para siempre. Ah, claro. Las 8 de la mañana recién amanecía. Y vengan acá a bajarme la caña. Yo no estoy de acuerdo con este horario. No está de acuerdo, Silvita Aguilar. Quiero que empiecen a cambiar ya de a partir de hoy. ¿Qué tenemos, Silvita Aguilar, Bueno, el día de hoy? como es lunes, vamos a empezar con malas noticias. Malas noticias. Mala noticia. ¿Podemos? Bueno, pero tenés que cerrar con una buena. O trajiste todo malas. Y no, algo malo. La gran puta de vamos a ver, vamos a buscar una. ¿Vos crees que no existen malas noticias o buenas noticias? Claro que hay. Hay malas y hay buenas noticias también. ¿Y hoy qué tenemos? Malas. Bueno. Pero las malas noticias siempre son más noticias que las buenas. ¿Entendés? What the fuck? ¿Entendés? Imagínense que esta persona celebró un día, ¿eh? Las malas noticias son más noticias que las buenas. What the fuck? A las buenas noticias nunca se le da tanto destaque. What the fuck? Vos sos- Eso soy yo. Muy buen inglés, ¿eh? Muy buen inglés. Me tenés que enseñar para cuando me vaya al mundial. Qué malos son, ¿eh? Bueno, las malas noticias son más noticias que las buenas. Claro. Nunca se le da tanto destaque a las buenas. Seguramente ahora mismo Pitágoras, Aristóteles se estarán revolcando en su tumba, pero Pero pensana. pienso. Pensa, calcula. Una buena noticia que hayas visto el fin de semana, decime. Decime una. Legalmente no me acuerdo de ninguna noticia luego. Es porque no. Esa es una buena noticia, que la madrina mostró su cédula para mostrar de que no era travesti. What the fuck? Bueno, corre video, Bueno, y malas noticias sí vi muchas legalmente. Que Y ya bueno. hay otra amenaza de tiroteo, que ya le acosadores, que quilombo. Exactamente, ya es lo que voy. Y bueno, una mala noticia que tenemos para compartir hoy es lo que ocurrió en Ñemby ayer sobre un bombero. Es un joven bombero de 21 años quien fue asesinado a tiros por parte de 6 delincuentes, ¿verdad? Estas personas interceptaron a él cuando él estaba regresando a su casa en compañía de su pareja. A bordo, este es el bombero fallecido, se llama Abel Antonio Duarte, y él se estaba dirigiendo a su vivienda en compañía de su pareja cuando fue interceptado por 6 personas que iban a bordo de 3 motocicletas. Estas personas bajaron, le atacaron a él, le atacaron también a la pareja de este bombero, le golpearon a la mujer, le golpearon a él también, y el último le dieron un disparo en el pecho. Murió. Y lo más llamativo es que estas personas, después de cometer eso, no se llevaron nada. No se robaron nada. Por lo que se presume que hay un trasfondo pasional, porque la expareja de la chica, de la actual pareja de este muchacho, le venía amenazando a él. Qué fuerte, ¿verdad? Así es. Se pasó en Ñemby, en el barrio Mbocayatú. Claro, y sí, es que no robaron nada. O capaz que le quisieron robar, vieron lo que hicieron y se dieron a la fuga porque se habrán asustado también, puede ser. Claro, no. ¿Vos crees que puede ser. ¿Vos crees que la gente que sale a robar así por primeras veces, si hacen algo así, no van a huir nomás? Te da impresión con matarle a alguien. Pero eran 6 personas. Uy, puta. Eran Entonces sí 6 es más personas. que evidente que nadie te va a salir a robar entre 6. Y a no ser que sea un asalto muy grande, pero eran 2 personas. Pero igual sí, es que por Eran ejemplo, a 2 personas. si todo el tiempo te vienen amenazando, eso nomás lo va a hacer. Y bueno, eso es lo que se presume ahora. Que hay Imagínate qué mala suerte amenazarle toda la hora a alguien y después que le pase algo y no fuiste bomba. Por eso no hay que amenazar. ¿Cómo es eso? Y tipo, si ahorita yo te voy a disparar a vos cuando te vea. Y después yo no te disparo. Pero otra persona agarra y te dispara. Y van a decir que fui yo porque yo te decía todo el tiempo que iba a hacer eso. Por error. What the fuck? ¿Se entendió? No te vayas a reír más porque la gente después va a decir que No. está haciendo apología a la violencia contra la mujer. No, pero digo nomás, qué bajón sería vos la amenazás Sin a reírte. alguien. Qué bajón sería amenazarle a alguien y que le pase algo y no haber sido vos el que le hizo eso porque quedás como principal sospechoso debido a que vos la amenazaste. Sin embargo, Hay una amenaza vos previa. no hiciste nada. Había sido otra persona que le estaba amenazando. ¡Claro! Buen punto. Porque una persona puede ni que no te amenace y ¡boom! Pero Chao ya. para eso están las investigaciones, pues. Vos sos sospechoso. Que vos seas sospechoso no te está condenando todavía. Estás siendo investigado, estás en la mira. Porque hay como un precedente, una amenaza previa. Después, durante que la investigación va a soltar otros nombres.
Vos sabés que yo me di cuenta de eso. Ahora es muy difícil cometer un crimen porque en todos lados ya hay cámara. Y vos sabés que sí. Cámara, y por todos lados, y muchas veces, este caso, por ejemplo, hay una cámara de circuito cerrado al que no pude acceder todavía, pero sí, está circulando unas imágenes. ¿Dónde del se hecho. va a ¿Dónde ver se ve? más o menos qué fue lo que pasó? Y sí, no sé si se le ve bien, pero por lo menos algo va a haber ahí, algún elemento para poder identificar a las personas. Qué triste realmente que pasen estas cosas en nuestro país. Más en Ñemby, que es una ciudad tan linda que yo siempre suelo estar por ahí. Nunca te fuiste seguro a Ñemby. No, en serio, siguiente por favor, Silvita. ¿Por qué querés cambiar cuando te pregunté si te fuiste a Ñemby o no? Me fui una vez con David Aquino a visitar. Jazmín, ¿vos de qué ciudad sos? No Barrio sos de Obrero. Ñemby. Ah, Barrio Obrero. No. Pregunto nomás. Ah, esta es una escena de celos. Sí, sí, sí. Tipo, vos le preguntás a Jazmín de dónde es porque ella me trae acá. Es que realmente es muy absurda mi pregunta, porque si es de Ñemby no creo que tenga tanta buena voluntad para buscarte hasta allá. O capaz que sí. Ahí puede ser Hay también. personas que te valoran y harían lo que sea para que vos estés bien. Está Sí. cierto, tenés razón. Buen punto. Siguiente, por favor, Silvita. Y, ¿no sabes qué? Ajá. Cami, cuando Silvita dice una noticia, quiero que la enfoques a ella porque ella tiene que brillar. Bueno, siguiente noticia. Esto pasó el fin de semana en un supermercado en Villa Elisa. ¿Habrán visto el video que fue viral? A ver. De esta niña de 9 años. 8 años tiene esta nenita que estaba jugando con la escalera mecánica. De repente pues te llama la atención. Y es muy raro porque a mí, yo siempre le tuve miedo a la escalera mecánica. Cuando era chiquita. No, le tenía mucho miedo, yo no quería subir sola. Pero esta nena es bastante temeraria. Se animó a subir y bajar repetidas veces en la escalera mecánica hasta que se le ocurre hacer esto que ustedes van a ver. Agarra ¿Qué la hace? baranda y se va. Se va hacia No. arriba. Le arrastra la baranda hasta que ella llega al límite, vamos a decirlo. Hasta la parte de arriba. Son aproximadamente 5 a 6 metros y ahí ella cae. ¡No! Cae. Se cayó. Ah, mira, ahí le va a salvar a alguien. Es que cuando la nena sube, Ah, pero- ¿cómo que va corriendo? Y muy buena pregunta lo que hace Domingo. ¿Dónde estaban sus padres en ese momento? Porque mira, 8 años. La criatura de por sí es luego cabezuda. Más que nada Ay, curiosa. Curiosa, exactamente, ¿verdad? Quiere experimentar todo, pero ¿dónde estaban los padres en este momento? Por suerte, la No le- nena, según dijo el bombero, la nena cayó de costado y eso evitó que ella se golpee la cabeza. No se golpeó la cabeza, por suerte y afortunadamente no tuvo lesiones de gravedad. Igual llegaron, le hicieron los primeros auxilios y se le llevó al hospital del trauma para todos los estudios correspondientes para saber si no tuvo alguna lesión. Ahí Yo- se cae. ¿Y quién no quiso hacer eso alguna vez? Yo creo que cumplió el sueño de niño de muchos. De mucho. La pasa que la nena es bastante temeraria, ¿eh? Sí. No tiene miedo. ¿Esto dónde fue, Silvita? En Villa Elisa. En un supermercado en Villa Elisa. Muy chuchi el supermercado, por cierto. Eso es lo que a mí me sorprende más que la caída de la nena, que tengan escalera mecánica en Villaliza. Tienen, bueno, vas a creer que sí tienen. Qué locura, pero por suerte la nena estaba bien, ¿verdad? Está bien, está bien. Apese al gol, Claro, Sí. la nena tiene ya una anécdota para un futuro, ¿verdad? Y los para padres... Encima fue noticia. Yo por eso, por ejemplo, no quiero ser padre. Pues siento que mi hija haría ese tipo de cosas porque yo no le daría bola porque estoy jugando Fortnite. Sí. Pero ¿dónde estaban? Para empezarlo, ¿cómo le vas a dejar sola a tu hija con todo lo que está pasando con las criaturas hoy en día? Peligroso realmente. Más allá de lo que pudo haber hecho en el ascensor, imagínate que se pierda. Claro. En el súper luego no Que te le perdés. roben. Sí, es muy jodido. Y le pasó esto. Como voy a decir, en medio de su curiosidad o de su travesura, porque 8 años tiene y ella tenía que estar siendo vigilada. Te voy a reír más. Siendo vigilada por sus padres. Acá nomás están escribiendo en el chat. Pone Bacare Cacay Shajo Amita Cuña y pone. Pero acá la gente está enojada, Silvita. Vale. Cárcel para los padres. Chicote lo que le falta a los padres. Al pedo corrió la chica para agarrarle. Dice. Jamás jugaría vóley con esa chica. ¿Cómo se va a poner así y se va a caer enfrente de ella la nena? Noticia positiva el fin de semana, Vallejos ganó en tenis. Y acá pone Alcaraz ganó en tenis. No sé si está hablando de la misma persona. Él toca el bloque de coro. Él habla de deportes. Acá dicen que lo impresionante de la cédula de la madrina no es que dice que es mujer, sino que tiene 22 años, dice.
Silvita, contá la anécdota de cuando le robaste el novio a tu amiga, ponen acá. Che, Dios. What the fuck? ¿Quién escribió eso? Robert. No sé si es que es la cuenta falsa de Lauri. Puede ser. ¿Alguna vez hiciste Yo eso, no le Silvita? robé, no, yo no le robé nunca el novio a mi amiga. ¿Y a una persona que no es tu amiga? Tampoco. ¿Y a tu enemiga? No tengo enemigos. Bueno, está bien. O sea... Que yo sepa, no tengo enemigos. Hablando de eso, Silvita, estuve de invitado en un programa que se llama Expreso. Sí. En el cual le entrevistan a políticos y a personas importantes del Paraguay. Ese el churro, ese está a favor. Entrevista en la cual me preguntaron mucho por vos. No sé por qué. ¿Por qué crees que pasa eso? No sé, porque no sé. Porque me están bajando la caña mucho en las redes, capaz, en tus, What en the tus fuck? clips. Podría ser. ¿Verdad? Vos decís, Silvita, que hacemos una buena dupla. ¿Cómo para qué? ¿Te ves en el noticiero de verdad cuando ya me reciba de periodista? ¿Contigo? Sí. ¿Por qué fue tan...? Porque si vamos con la noticia, te vas a estar riendo, ¿no? Creo. No, pero lo que pasa es que ya voy a estudiar ya. Ya vas a controlar tu... Vos sabés que yo me di cuenta muchas veces, yo me río por incomodidad más que porque me da gracia algo. Bueno, quiere pasar eso. ¿Verdad? Sí. Pero no te ves entonces conduciendo el... No vas a publicar en tu estado de WhatsApp con la eminencia del periodismo paraguayo. Lula. Dios mío. Y además decir Adrián. Y si te convertís en una eminencia en el periodismo, podría ser. Claro que sí. Pero estudia primero. Tipo... Bueno, está bien. No, está bien. Le mando un saludo a mi mamá. Me inscribo en la facu estos días. Muy bien. Ya derretí ya 2 palos por ahí en inscribirme, pagar mi matrícula, desinscribirme y ahora me voy a inscribir y a pagar otra mi matrícula. Sí. Quilombo. ¿Vos sabés que gasto doble lo que estás haciendo? Y sí, pero ¿qué vamos a hacer? No, acá están preguntando si yo te dispararía y ni ahí. Porque viste que vimos la noticia del muchachito que le dispararon. Y acá pone. Los responsables de la muerte de Abel Antonio fueron el grupo llamado Binomios de Oro. Ponen acá, mira un poco. ¿Sabías eso? No. ¿Qué tal, Tachuela? Saludos al equipo. Dice, ¿sabes por qué me dicen Tachuela? ¿Por qué? Porque no tengo cuello, wow. Viste que la Tachuela se aprieta así y se queda sin... Creo que algo así leí en las redes. No me dio risa, la verdad, pero seguramente que para el que escribe es un cago de risa, entonces le damos al gusto. Sin ser heladeros. Pero acá, mira, ponen fuerte el friendzoneo. Pero yo que le estoy diciendo que ya sea mi co-conductora en un noticiero nomás. No te estoy diciendo que seamos novios, ¿verdad? Aparte, nosotros somos compañeros de trabajo. ¿Y ellos nomás lo que...? ¿Quién pico se va a poner de novio con su compañero de trabajo, chicos? Sáquense un poco ya la cabeza de esos lugares. Pero, o sea, que hace poco un conocido especialista en empleo dijo que la mayoría de las... Se están dando muchas relaciones en el trabajo. ¡Qué fuerte! Por mí, hijas y Cami, dice. Sí. Próximamente podrían ser ustedes. Uno de los... Ari, ¿vos te enamoraste ya de alguien del canal? No. ¿Y la que te llevaba en su moto? No. ¡Epa! ¡Ni en Ari, ¿Quién era? Anda de butaquero los fines de semana. Ah, sí. No sé por qué. Ni en Botagua, o sea, se va del buenito. Casi. ¿Es una compañera del canal? Sí. Dato, vivimos cerca. Me da otra pista, quiero adivinar. Pero no voy hacia el aire. Es que no puedo decir, no quiero comprometerle a mi compañero al aire. No voy hacia el aire. Pero el fin de semana, después del torneo, se fueron juntos, dice. Pero no voy a ampliar porque tengo miedo que se enoje primero lo Ariel conmigo y después la otra compañera. Le conozco. Porque viste que después yo soy el villano. No me quemes. Bueno, ya está. ¿Qué más tenemos, Silvita Aguilar? Ahora vamos al diario. Página 12. Página 2, ¿qué dice en la página 12? Cami no sabe guardar ni un secreto, ¿eh? Bueno, página 12, por favor, en vez de dar chismeando ahí. Bueno, la página 12 dice... Yamba, pon año. Justo estaba en la tapa de Popo también. Pelotero del Ciclón mostró fotos de su preboda. ¡Epa! El jugador Wilder Viera se casa con la hermana de un colega suyo. ¡Epa! Otro futbolista, Gina. Los tortoritos se juntaron en un hotel para sacarse unas fotitos a semanas de comer la sopa y decirse él. ¿Vos harías eso? ¿Qué? De hacer tu sesión de fotos. Sí, pero hay algo que se da. Creo que hay otro caso también de un futbolista que está en pareja con la hermana de su compañero de club. Eso, pero ¿quién más hace eso, bro?
¿Alguien sabe? ¿Te parece que eso es ético? No, Vos, por ejemplo, no. siendo futbolista, sabiendo, porque vos sos futbolista y sabes cómo son los futbolistas, ¿dejarías que tu hermana se case con un futbolista? Es que no todos los futbolistas son iguales. También. No hay ¿Entendés? que generalizar, no hay que capaz que el generalizar. brother le conoce. Acá ponen Iturbe y Araujo también. ¿Viste? Es un caso similar. Que de cuñados. Sí. Y Roque Santa Cruz con el Mono Tabarelli también. Ese sí, inchequeable. Pero puede ser Ellos- verdad. Pero ellos son cuñados. ¿Me confirma, demonio, por favor? Sí, Giselle Tabarelli es la esposa de Roque Santa Me Cruz. está sacando el dedo del medio, ¿eh? Me está sacando el dedo del medio. Y se- Bueno. Carvajal y José Lu. O sea, ya a nivel mundial ya es ese. Ah, ya. Carvajal es un jugador que tuvo en Real Madrid un tiempo. Ponen la tapa como si fuera que vemos en pantalla gigante. Saludo desde mis 5300, dice. Pero nosotros pues le vamos leyendo también a la gente para que no se Claro. pierda. Bueno, la verdad que sí haría mi sesión de fotos. De hecho, cuando me case, cuando me vaya a casar, seguramente va a ser también con una figura pública que entienda que mi trabajo de repente es besarme con algunas modelos. Ah, eso va a ser tu condición. Y lo que para pasa es que casarte. ella pues no me puede cambiar. Tiene que aceptarme con todos mis virtudes y defectos. What the fuck? Vos, por ejemplo, ¿Qué me pasa? Silvita, vos aceptarías, tipo, entenderías que mi trabajo de repente es, no sé, estar rodeado de muchas mujeres. Pero ¿y por qué eso tendría que ser parte de tu trabajo? ¿Qué sos vos, un gigoló o qué? Soy entretenedor. Ah, y eso implica que vos estés rodeado de muchas mujeres. Sí, soy streamer, creador de contenido, TikToker. Y nada, de repente tengo que colaborar con chicas. ¿No te enojaría eso? Tipo, no me harías escándalo. Si ya porque Jazmín me busca de mi casa, nomás lo ya tiras de repente tu veneno. No. ¿No te enoja? No tendría por qué, la verdad. Ok. Qué puta ya. Qué creíble. No, pero Dios ridículo mío, es. qué Bueno, ridículo. entonces, Silvita Aguilar, y cuando vos te cases, ¿no querés salir en el diario? ¿O te gustaría que sea más privado? No sé, va. Sí, puede salir. No tengo problema. ¿Y dónde, por ejemplo, te harías una sesión de fotos? ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Ay, no sé. Puede ser en la Casa del Árbol en Paraguarí. En la casa del árbol. Sí. Déjame anotar. ¿Qué? No sabe la historia. Es una historia de no pensé pasar por esto. Está bien. No se olviden de que nos pueden enviar sus mensajes al 0984-499-125. Quiero mandarle un saludo muy especial a toda la gente que nos mira de Buenos Aires, Argentina, de Formosa y de todas las localidades de Argentina, porque hay mucha gente que me escribe en el ¿Vos sabés que la vez Instagram. pasada me escribió en el Instagram, me escribió una mujer? ¿Qué te dijo? Me dijo, respondió mi historia y me dijo que me sigue el programa Lulac Supremo, que es de España. Voy a mirar rapidísimo El para otro mandarle día, saludo. A ver, te voy a mirar. creo que es primera vez que voy a decir esto, pero el otro día me hicieron una entrevista en Expreso. Veces. Ya. Coño, Bueno, no entrevistar voy a a contar Mopa. entonces porque vos sos una envidiosa, Lauri. Acá vinimos, te gran cantamos puta por de tu día, Yema, será. Bueno, se llama Pamela Baez, se llama. Pamela Báez, te mandamos un saludo. Está en España y ella dice que ve mucho el programa. Así que un Silvita, saludo también a Pamela. quería decir nomás que el otro día me preguntó el señor Augusto, uno de los intelectuales aparte de mí, me dijo qué tal me llevo con mi equipo. Y vos sabés que casi lloré porque se me aguaron todos mis ojos. ¿Ustedes vieron eso? ¿Ustedes vieron? ¿No? Capaz que no se ve en el video. Oye, ustedes vieron todo el programa, yo vi el programa y en ningún momento se acordó de ustedes, les cuento. Claro que sí. Sí, yo dije que mi equipo en general me gusta y que siento que no pude tener un mejor equipo. Dale, dupla, dale. Obvio, eso fue antes de que llegue el nuevo camarógrafo. ¿Por qué no le querés a él? No, es que no le quiero, sino que me tengo que adaptar nomás a él. Es como todo en la... Viste que nosotros ya éramos una familia ya. Pero te das cuenta que está haciendo muy malo. Vos le estás haciendo pasar el famoso derecho de pisos y nada, ¿verdad? No. ¿Vos sentís capaz que yo soy malo contigo? ¿Viste? Yo no soy malo con él. Ah, vos le defendés porque se parece a Cosito. Claro a que fulanito no. del grupo. What the fuck? Qué pesado, ¿está bien? Bueno. What the fuck? Uno último, Silvita, por favor. Y que no sea que uno muy malo, por No, favor. no, página 2. Pero antes de que lea Silvita, vamos a ir directamente al WhatsApp. Estoy practicando ya para cuando estemos en el noticiero de verdad. El Lulac Supremo matutino. No, nocturno.
Hola Lula, saludo desde Buenos Aires, Cristian dice. Saludo Lula, Cristian desde Buenos Aires. Leí como yo quise. Le mandamos un saludo a Cristian que nos está mirando desde Argentina. Buen día para todos, feliz inicio de semana. Prendido al programa siempre, Ale Morel. Ale Morel San Antonio, Saludito para Ale. A la gran 7. Buen día, Lucax. Pocas veces concuerdo. Espera, tenés que ir con tu mano, bebé, no con tu mensaje. Sí. Pocas veces concuerdo contigo, pero esta vez sí. ¿Cómo una chica va a decir cuánto cuesta salir conmigo? Después quieren que se les tome en serio. ¿Querés un hombre proveedor? Bueno, pero te vas a quedar en casa a limpiar, cocinar, cuidar a los hijos, lavar la ropa y tener la cena lista cuando llegue el marido. Pregunta, Tranquilo, Kung Fu. O la princesa quiere una empleada también. Vámonos, señoritas. Bueno, ya sabemos ya quiénes de acá no ganan lo suficiente y tiran ese tipo de comentarios. Sí. Hugo y yo. Positivo. Porque hace rato dije que una chica subió un TikTok que decía ¿cuánto cuesta salir conmigo? Y iba enumerando los gastos que tenía la persona que salía con ella. Y me puse triste porque yo no voy a gastar eso, ¿entendés? Ni la mitad, ni un cuarto. ¿Porque soy yo puedo o porque no? No soy yo, solamente cuido mi dinero. Cierto. Como el tío del Pato Donald. No sé si puedo decir su nombre porque es de Disney. Me saca el dedo del medio como siempre. ¿Por qué? Sí. Buen día, sobrino. ¿Cómo andamos? Arrancamos la semana. ¿Cuál es el plan para festejar el Día del Trabajador en este programa? Cuidado con llevarle a las compañeras a su casa después de la farra. Sabemos cómo termina eso. Lo que pasa es que a él le lleva, no es que él le lleva a las compañeras, él con lo que le llevan. ¿Qué será? ¿Te molesta? No me molesta. Bueno. Buen día, Lula. Buen día, Ariel. ¿Qué tal, porquesa? Excelente inicio de semana laboral. Semana corta, viernes feriado. ¿Hay programa? Me está sacando el dedo del medio, demonio. No, ahora sí va a haber programa. Creo que el viernes es el especial. Este viernes vamos a tener un especial. No pensé pasar por esto supremo o... Los oyentes van a poder venir, se va a habilitar la tribuna. Bueno, esa gente que nos mira de Buenos Aires, este es el momento de que vengan. Los de Mallorca le vamos a esperar este uno, feriado no trabajan ese día. Así que les esperamos. Bueno. Buen día, buen inicio de semana para todo el equipo. Hola, buen día, Renacuajo. Molde de patata. Atendé este, Silvita, Y no sé... le parece ahí todo con el bigotito, mira vos. Sí. Silvita, vos sos mi compañera, ¿cómo me vas a decir eso? Perdón, es que pensé en vos. ¿Qué dice el mensaje, demonio, de la patata? Soy una patata y ya está. Soy una patata y ya está. Bueno, ya está, señora Blanca. Hoy no te perdono. La señora Blanca viene el viernes. Señora Blanca, te esperamos el día viernes para que compartas con nosotros. Con todo un discurso y te va a ofender. Esperemos que nos traigas un poema escrito a mano. Yo creo que tenés que ir al psicólogo el jueves. Ya voy a empezar a pagar. Sí, señor. Te va a traumar eso. Última noticia, Silvita Aguilar, por favor. Última, sí, breve, no es buena noticia, ¿verdad? Tanta, ¿no? Vos sos una rana, Silvita. ¿Y qué dijiste? ¿Una noticia? ¿Qué? ¿Vos dijiste una noticia? No tan buena. No, pero dijiste que es... Cortita. No. No sé decir. What the fuck? Y breve, ¿cómo dijiste? Breve. Y breve te pregunté si era una rana. Porque de la rana dicen breve. Bueno, ahora sí. Sí, bueno. Sí, chicos, si es que le dan dislike, entiendo. Página 2. ¿Qué dice en la página 2, Silvita? De hecho que 3-4 personas renegaron detrás de cámara después de eso, Ojo con eso. Garroteado por un curé, dice. Esto pasó en Alto Paraná, en la ciudad que se llama Itacurú. Yo no le pegué a nadie, Dice, 4 encapuchados armados con escopetas calibre 12 ingresaron violentamente a la casa de Ignacio Jiménez Ramírez en Acaraupotú ayer de madrugada, dice. Los atacantes dispararon contra la puerta principal, derribaron al dueño de casa y lo golpearon salvajemente frente a su esposa e hijos. 2 de los agresores fueron identificados como Osvaldo Cáceres y Walter Espínolas, guardia de seguridad de una empresa, mientras que los otros permanecen sin identificar. Y atendé porque se cree que fue el ataque. ¿Por qué Según la denuncia, el ataque habría sido una represalia porque un vecino del denunciante compró un puré de una estancia. No entiendo, o sea,
quería, tiene sentido quería eso. comprar, pero esto que quería comprar también, no sé. Ah, vos O decís capaz que era se vendió en forma... la única forma lógica que encuentro es que el tipo quería comprar un chancho y el otro agarró y le ganó. Claro. O puede ser también que vos, vecino, vendiste chancho ajeno. Podría ser. Y el otro te va a recuperar su chancho. Con escopetazo limpio. A escopetazo limpio. La hipóriba amigazo, te vendieron con mi chancho y quería saber nomás cómo podemos solucionar. Pero el comprador pues no tiene la culpa. Si ya Eso es pagó. cierto. En todo caso, al vendedor lo que tiene que ir a escopetearle. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, gracias, Silvita. Dale, Lulax. Acá me están diciendo, bueno, Enrique Pavón, muy simpático ya sos, dice. Muy bien, Silvita, así es. Gisela Tabarelli de Santa Cruz. ¿Viste? Bueno. Gracias, Silvita Aguilar, por acompañarnos el día de hoy. Fuerte el aplauso, por favor, para Silvita, nuestra compañera corresponsal periodística, la número 1, la inigualable, la intocable, la Illuminati. Brr. What the fuck? Bueno. Te voy a cobrar, Ariel, voy a averiguar quién es de la moto y te voy a escrachar en redes. Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior. Escúchate, Mariel. Adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. Viví la copa con Quitadol y participar por premios increíbles. Ello chupé Quitadol y se cayó acá mi peluchito. Capaz que le duele algo. Ello chupé Quitadol, peluchito. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Lulax Supremo. Llorarás más de 10 veces por amor. Romperán más de 10 veces tu corazón. Hasta Dios diga qué persona será la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar. Hijos y nietos con los años tendrán. Y el amor que dentro tuyo llevarás no lo borra ni una tumba. De Paraguay, suena talento de barrio. Y más, Carmilla Producciones. Pero obvio. Llorarás más de 10 veces por amor. Romperán más de 10 veces tu corazón. Y de que tanto sabes por qué no soy el que me acompaña hasta el final. La cumbia se hace así, papá. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. Puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible. La noche seguro que te alcanzará. Es que tu mirada no sea imposible. Solo es la forma como caminas. No. Vamos mi cariño que todo está bien. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré.
Revisando mi silencio, esculcando mis recuerdos en la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido. Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos, pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos. Descubrí que las canciones pueden más que los millones, y del brillo de tus ojos aprendí a decir te amo. Al casino de tus besos aposté mis ilusiones, y ahora tengo hipotecado mis latidos por tus labios. Solo sé que nada tengo sin tu amor, y que me estoy enamorando más y más. Y mientras se pasa el tiempo, se me va acabando el tiempo, y me estoy enamorando de ti cada día más. Tienes acelerado el corazón, y cada segundo corre más y más. Encontrarse con un beso es un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Y te amo y te amo, te amo, te amo, y te pienso y te sueño y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mi sueño. Te amo y te amo, te amo, te amo, y te pienso y te sueño y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, ay, mi barca que trae mis sueños. Consentimiento, Corleón, consentimiento. Llora, saxo, llora. Revisando mi silencio, esculcando mis recuerdos en la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido. Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos, pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos. Descubrí que las canciones pueden más que los millones, y del brillo de tus ojos aprendí a decir te amo. Al casino de tus besos aposté mis ilusiones, y ahora tengo hipotecado mis latidos por tus labios. Solo sé que nada tengo sin tu amor, y que me estoy enamorando más y más. Y mientras se pasa el tiempo, se me va acabando el tiempo, y me estoy enamorando de ti cada día más. Tienes acelerado el corazón, y cada segundo corre más y más. Encontrarse con un beso es un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Y te amo y te amo, te amo, te amo. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal. Y ya estamos de vuelta con más de LULAC Supremo, y hoy nos acompaña una persona impresionante, una de las personas que más sabe de fútbol, una persona que nos trae siempre la precisa. Soccer. Pero estoy hablando de Ortigosita. Hoy nos acompaña Juan Coronel. Fuerte el aplauso para Juan Coronel, por favor. Hola José, hola Lula, perdón, el saludo para todos. Informándome acá con el Diario Popular también, viendo lo que ocurrió el fin de semana. Además del fútbol de primera, mucha actividad en las ligas del interior y... Te está llegando un delivery. Mira, llegó el delivery. Mira. Llegó la copa, la pequeña copa. Acá te voy a poner, ahí está. La pequeña copa de campeón del fin de semana, el viernes. Nos consagramos nuevamente con los compañeros de Versus. Poné al lado de allá. No quiero tapar, no me ha quitado. No, poné a su lado. Eso, ahí está bien. Ahí está. Esa es la derecha. Ah, no, poné hacia acá, me dice el demonio. Pasa que Jaque. mi derecha pues es acá. No, le antes soy un boludo. Ahora me encuentro. Ahí está.
Ahí está. Felicidades, Juan Coronel, por Gracias, el Lulax. campeonato amañado según demonio, ¿eh? Ah, no. Ah, ya hubo afirmaciones sin sentido, vio. Demonio y Domingo vinieron a decir que fue todo amañado, ¿eh? Sí, ¿qué pasó domingo? No, se fue ya. ¿Se puede presentar? No, mentira, Se pudo sentar Ajá. con algunos dolores. Está bien, Sí, por señor. acá está la solución para domingo. ¿Verdad que? Ya eché todo ya. No, tranquilo, no pasa nada. Pero bien. Fue una linda jornada dentro de todo. No solamente doble festejo porque también fue el Día del Periodista. Feliz día, Juan También, Coronel, ¿eh? gracias Lulax, gracias a todos por los saludos. También ayer fue un 26 de abril más con todo lo que tiene que ver el Día del Periodista. Este fue tu primer Día del Periodista. Mi primer día del periodista como licenciado en la carrera. Ok. Porque tuve el honor de defender la tesis el año pasado y estoy ahí ya dentro del rubro. Ciertamente, nunca me gusta festejar porque viste que hay otra manera de festejar más perfil bajo y compañía. Que subir 10.000 fotos ahí, ¿verdad? Ah, o sea, le estás criticando a Lauri. No, jamás. Le estás criticando a Ruth Sugasti. Jamás. Sí. No, Ruth. Ruth, te mando un beso. Gran amiga. Una genia. Gran amiga Ruth Sugasti. Bueno, entonces Pero vos no criticás los otros festejos, sino que festejás a tu manera. Claro, una manera más mesurada, ¿verdad? Mesurada. Creo que hay personas con más trayectoria que yo, por ejemplo, que sí tienen el derecho de festejar. Ahí sí. Ortigosita. Claro, Ortigosita, por ejemplo, sí, tiene 21 años, dice, y está bien. Bueno, pero bien, acá, gigante la copa realmente. Es grande, Excelente la organización de los amigos y compañeros de recursos humanos. Lindo está ¿No esa. te fuiste, Lulax? ¿No estuviste por ahí? No llegué, iba a llegar muy tarde y ahí no quería llegar así que todos estén yendo ya. Para mí que no llegaste porque Lauri no jugó. Lauri que vino acá a decir que fue campeona, La lesión la tuvo a mal traer y la marginó de los partidos claves en su equipo. Unigen se llama tu equipo, Lauri, ¿verdad? Que también levantó la copa. Estuvo desde afuera, Lauri, bien escoltada encima. Mira, pues Karin, nuestra compañera Karin, tapó 3 penales. Sí, uno de ellos creo que fue un misil de otra compañera y detuvo Karin allí. Casi lloró, creo. O sea, pero detuvo. Entonces, a Karin le tienen que contratar esas cárceles donde estaba el Chapo. Sí. Claro. Porque ella tapó penales. Claro, tapó penales. Ojo con eso. Claro. Ahora sí. Excelente. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Juan Coronel? Bien, mucha actividad el fin de semana en la fecha 18 del torneo Apertura. Sigue Olimpia en la punta, perdió, pero sigue allí con la ventaja sobre Cerro Porteño. El Ciclón, que tampoco pudo ganar el fin de semana, se frenó en su olla, empató 1-1 ante Ameliano. Olimpia cayó en la Huerta 3-2 ante Libertad y son 5 los puntos de ventaja que tiene el franjeado sobre la azulgrana, esperando a ver cómo se define lo del clásico, pendiente a saber si los puntos quedan para Olimpia o si de por allí se termina jugando el partido y se completa. Allí están los resultados, hablando de completar de la fecha 18. Nacional le ganó 2-1 a Recoleta el pasado día viernes y Cerro en su olla empató 1-1 ante el equipo de Ameliano. Temprano pasó al frente de Cerro. Mateo Klimovic había marcado, lo empató después Cabral para Ameliano y así terminó el partido. Luqueño, que va levantando de a poco, le ganó 2-1 al equipo de Trinidense. Lo dicho, Libertad, que fue una tormenta en el primer tiempo, que estaba ganando 3-0 a Olimpia. Cuando arrancaba el segundo marcaba uno más Libertad. Después se quedó con uno menos el Gumarelo y marcó 2 goles seguidos. El equipo de Vitamina, que no le alcanzó, terminó sufriendo esta derrota y dijo Vitamina fueron los peores 45 minutos desde que él llegó y es técnico de Olimpia. Ayer también en un partidazo en Pedro Juan, niebla de por medio, o neblina se dice. Neblina podemos Neblina decirle. sí, ¿verdad? Empate 2-2 entre el 2 de mayo y el club Guaraní. Y mi querido Rubio Ñu ayer volvió a ganar, lo hizo 1-0 ante San Lorenzo en el estadio Hunter Vogel. 2 al hilo de la mano de Felipe Jiménez. Le ganamos a Libertad, le ganamos a San Lorenzo. Felipe tomó las riendas de Rubio Ñu. Así le dicen Felipe Jiménez. ¿No te gusta? No, está bien. Pregunta nomás, ¿qué le falta a Rubio Ñu para alejarse del descenso o ya está condenado? Y bueno, si bien sigue en zona roja del descenso junto a San Lorenzo, no le favoreció que Luqueño, por ejemplo, le haya ganado a Trinidense, porque eso le dio un colchón de puntos al menos por una fecha más al equipo del Chanchón y tiene que seguir con la senda de victorias Rubio Ñu y esperar que de por allí no mantenga regularidad Luqueño, para que así pueda Rubio Ñu salir de la zona roja del descenso. El que está ya condenado prácticamente con esta primera parte del año es San Lorenzo. Es muy mala. Sí, que entre cambiar de técnico, buscar jugadores, no encuentra la vuelta. Si bien no juega mal San Lorenzo, no le alcanza con eso. Tiene que ganar los partidos para pensar en algo más. Fíjate en el tema del promedio.
Luqueño está salvado por ahora en el 10º lugar con 1,188, con 1,166. Allí cerca está Rubio Ñu y bastante lejos con 0,444 está San Lorenzo. Tiene que hacer una campaña de campeón prácticamente el Rayadito en el torneo clausura para poder permanecer en primera división. Está jodido el tema, ¿eh? De igual manera, yo preferiría que Luque siga en primera. Por la gente. Porque soy un poco luqueño también por Angeli Benítez. Ah, vos. O sea, que sos olimpista por nacimiento, por familia, Sí. ponele. Sos cerrista por Ana Laura y sos hincha de luqueño por Angeli Benítez. Sí, señor. ¿O algún otro club que te deben contarnos? Estoy esperando todavía que llegue la indicada para saber qué otro club soy. A la gran 7, Sí, pero señor. muy bien matarado. Sí, por eso justamente no me voy a la cancha, porque quizá nosotros nos reímos acá, pero hay gente que no va a entender. Claro, hay gente que no entiende la vibra, ¿verdad? Que no entiende la Guajuco vibra. luego, si es que Ana Laura Chamorro te pide que te cambies a cero, no te vas a cambiar. Pero en serio, vos sí que eso podría ocurrir. Imagínate que tenga un novio fanático de Olimpia, ¿verdad? Vos sí que le puede convencer. Yo creo que sí. ¿Cómo? No, y habrá alguna forma de convencerle, y ¿verdad? hablando, Diciéndole, a un regalito, no, lo ¿verdad? que pasa es que Cerro, el club del pueblo. Vos sí que le convencen con eso. Sí. What the fuck? Va a ser difícil nomás después salir en la foto y eso en la cancha. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer así. Ah, Tipo, va a ser así nomás ya. Ni esto. no, porque así. Tipo, porque como a que moa. Mira, se van a enojar contigo. No, le vamos a saludar a la gente de Cerro. La gente son muy calidad, mis pecerristas. ¿Verdad? Le mando un El saludo tema a... es que la gente no entiende que el folclore tiene una barrera. Da gusto pues barrearnos con los amigos, ¿verdad? Y el folclore del cerrista le dice al olimpista panchero, el olimpista le dice al cerrista tortillero. Y Sí. termina ahí, ¿verdad? El que toma mal ya. Le mando un saludo. Tengo un amigo que se llama Coto y es cerrista. Qué cosa de la vida, El ¿verdad? apodo del presidente de Olimpia tiene tu amigo que es cerrista. Sí, señor, mi ¿En serio? amigo villarriqueño Coto. Y Oh, la verdad, mi corazón, eso está al revés. tengo Claro. muchos amigos que son fanáticos cerristas. Ale Roja, por ejemplo, Claro. David Osorio. Le tengo también a Soler. ¿A quién? Soler. Hasta ahí. Ah, bueno, está bien. ¿Viste Pio, el Está bien. tongazo que le metieron, que le metió ese Andrada a otro Sí, jugador? pero antes de eso quiero pasar a otro tongazo y en otra parte del cuerpo. ¿Qué ocurrió en el partido entre justamente Libertad y Olimpia? Reclamó bastante la gente de Libertad que tuvo que haber sido expulsado Juan Fernando Alfaro por toquetón. Acá está la acción. Ojo, a ver. Reclamaron, él va a disputar con Alexis Fretes, le gana la posición y hay falta. Una falta, le agarra la camiseta, pero también le agarra del short. ¡Epa! En la parte de atrás, hubo una tarjeta de crédito que funcionó allí. Ahí está. ¡Opa! ¡Oh, no! Pasó Semana Santa, pero el huevito de Pascua seguía, aparece por allí. No, mira lo que le hizo. será. Fíjate. Y mira que Fred tampoco mucha... Parece que no sintió o le gustó lo que sintió, ¿verdad? Porque tampoco reclamó como tenía que reclamar. Porque hace poco hubo expulsiones de este tipo, recuerdo una del Beto Espínola, cuando le metió el dedo a un jugador de Resistencia en la olla. Hace poco en un partido de Tembetaré Recoleta también se fue expulsado un jugador en ese partido. También se había ido expulsado otro jugador. Mateo Gamarra, cuando jugaba en el 12 de octubre, fue víctima de un servicio de proctología de Matías Pardo, que estaba en Sudamérica cuando eso. Y esto también llamó la atención. El fin de semana reclamó mucho la gente de Libertad. No pasó a mayores. Hubo una tarjeta amarilla para Alfaro, pero por haber cortado la jugada y no por la conducta, que para muchos fue incluso obscena. Pero vos crees que no puede ser como una especie de ¿Qué? desequilibrio nomás. ¿En qué sentido? Y que se desequilibró, entonces buscó un lugar de donde atajarse. Pero tenía la pierna si quería, tenía la remera si quería. Incluso después, el que recibe esta acción, esta falta, se puede decir falta de alguna manera, termina también siendo partícipe de una acción similar con Richard Sánchez. ¡Epa! Se le escapaba al cachorro el 26 de Olimpia y él le toma del short. Le agarra del short, le tira con todo y después ya de forma jocosa Sánchez medio que se baja esa indumentaria insinuando que le vio mi short, te voy a dar Claro, después. eso ya llegó a pasar alguna vez. Es parte del fútbol. Y bueno, es parte del fútbol también, pero no debería lo que comentaste, lo de Esteban Andrada. Arquero argentino hoy en día en el Real Zaragoza de España, en la segunda división. Se jugó el clásico ayer, el clásico aragonés. Y realmente se pasó. Mirá que reclamó una acción en la cual el juez fue al VAR para ver una posible roja para su compañero. Y él se fue a reclamarle algo al referee y apareció un rival y del Huesca. Y le dice algo y el arquero le empuja. Andrada le empuja, se va al medio campo, le busca al referee y le muestra la roja que correspondía por la conducta violenta que tuvo Andrada, el arquero argentino. Entonces cuando ve la roja se vuelve loco. Un segundo. Y le mete... Vos me estás diciendo que por un empujón te pueden sacar una roja. Y depende del contexto, porque fue del impulso. Ahí vamos a ver las imágenes en breve.
Ahí A ver, está, un poco. ahí está. Ahí el empujón al capitán del Huesca, va al medio campo. Pero ahí hay en por qué Botadú. te tiras silo también. Y claro, parte del show. Le muestra la roja y se vuelve loco. Va y... No, pero- Tremendo tongo, tremenda piña, como dicen en Argentina. Lógicamente se descontroló el asunto. Incluso el Zaragoza, por todo lo que implica el fútbol en esa parte del mundo, analiza rescindirle en contrato a Andrada por esta acción. Se volvió totalmente loco, mira. Tremenda piña realmente. Tremenda, algo que en Europa está muy mal visto, acá también. No, en todos lados está mal visto la violencia. Solamente que acá no creo que se llegue a castigar con la rescisión del contrato luego. Allá sí, allá sí. Incluso después el club publicó un video donde él pide disculpas. Admite que se equivocó, pide disculpas, dice que solamente fue expulsado una vez en su vida, además de esta roja de ayer. Pero es algo que queda como una mancha dentro de su currículum. Él también fue arquero de la selección argentina, arquero de Boca, y siguiendo en Europa comete este grave error que puede costarle caro seguir en el fútbol de ese continente. Ah, sí. acá me Tienen- están diciendo tienen- que si le echan tiene ya lugar en el equipo de Versus. No, así va el tema. Así No, dicen acá, Vos sabés que lo de Versus es jodido. Nos sentimos el equipo más odiado prácticamente del torneo. Ya. Ah, escucha, y Zongo, dice Jamín ya. No. Bien, bien, Ariel. ¿Cómo te va, Ariel? Hola, Ariel. ¿Qué tal? ¿Por qué esa? Ah, ahí está, ahí está. No, que estuvo jodido. Mira que el primer partido no terminó luego. De igual manera, no terminó luego. Y no terminó porque los rivales le reclamaron al árbitro que había supuestamente excesiva violencia de nuestra parte hacia los rivales Tipo y muy que, fuerte, Gaguam. y que no había castigo severo para nosotros. Entonces, en un vaivén allí, entradas fuertes, no. Ni para la camiseta teníamos. Bueno, y en un vaivén allí, un entretelón acá, un empujón acá y se retiró. Ah, se van de la cancha. Se fue de la cancha. El juez terminó el árbitro terminó el partido y bueno, ganamos. ¿Cuánto iba el partido? Estaba 1-1, estaba muy parejo, estábamos con uno menos. Ellos tenían supremacía dentro del campo de juego. Podían haberlo ganado, pero bueno, pasó lo que pasó y con un sabor agridulce pasamos a semifinales. Acá están diciendo que fue al revés, ¿eh? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? No, ¿y eso cuál dijo? No, y nosotros estábamos con uno menos. Fue expulsado Carlos Martínez. Ah, mira, parece que tenemos que traer una persona neutra que cuente, No, porque pero ¿en ellos están serio? enojados porque ustedes le ganaron. ¿En serio? ¿Nosotros? No, y ellos después fueron expulsados en cantidad. 6 y 7 fueron expulsados. Ay, Y 5 nomás. Bueno, estuvo jodido. Y después el partido contra Demonio y compañía estuvo caliente. Estuvo caliente. De igual manera. Mira que un compañero terminó con un tatuaje del tejido acá. Ahí ya te digo todo. Hablando de este tema nomás que estábamos, para volvernos chiquitito. Claro, Andrada. Si vos me das a elegir a mí una persona del otro equipo que me pegue, yo elegiría el arquero por el simple hecho de que tiene guante nomás. Ah, no, pero igual. Vos decís que duele igual ese. Igual porque duele. se vio que el tipo tenía así como el ojo medio morado. Incluso no se ve en esta imagen, pero hay otra en una cámara ya detrás del arco, una cámara allí aficionada, donde Andrada, en medio de la escaramuza, termina recibiendo un feroz tuque del arquero contrario, que viene con todo, toma impulso y le mete uno ahí para recuperar en alguna medida lo que sufrió su compañero. ¿Pero le Eso- pegó tuque o así? ¡Bum! Y buscó la parte más dura, seguramente habrá sido con esta parte del puño, de la muñeca, ¿verdad? Fue algo que también recorrió parte de España y seguramente también será motivo de sanción. ¿Qué tiene que ver Lauri acá? ¿Qué pasó con Lauri? Porque dijiste la muñeca nomás. A la gran siete, estuvo bien escotada la muñeca. Estuvo escoltada Lauri Saldívar en el torneo, ¿eh? Capaz que. Blanqueó ya por suerte. Ah, está bien. ¿Blanqueaste? No, no le vaya a decir nada porque la gente acaba de seguir con el chipeo, ¿eh? No, pero ella blanqueó algo que ya bloquea todo tipo de chipeo. Lauri. No, Lauri, yo estoy muy feliz por Lauri. Yo siempre le dije, ojalá algún día te cases, te hace falta, le decía siempre. Sí. Ah, conmigo te digo, Lauri, qué fuerte. Ya es momento que enderece su vida, no puede andar así todos los días, ¿verdad? Como Lauri será. Topado, muy Y mal. bueno, y que sea feliz entonces. Bueno, y por último, ¿Qué tenemos? siguiendo con Europa. ¿Ya te fuiste alguna vez a algún evento masivo donde no podías comer lo que querías comer? Sí. ¿A qué lugar te fuiste? Imagínate, te vas, por ejemplo, a un fútbol, un torneo empresarial y no puedes comer hamburguesa.
¿Por qué wow? Pero ya te fuiste a algo así. No, porque ¿Y primera cómo- vez que estoy en una empresa. ¿Y cómo te sentirías si te vas a un evento así y no puedes comer hamburguesa? Me sentiría mal. Mal, muy mal, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, vamos a esto que ocurrió en el fútbol de Inglaterra, quinta división. Quinta división de Inglaterra. Quinta división. Este hombre que carece de pelo fue echado. Epa. Fue echado de este recinto deportivo supuestamente, según la denuncia en redes sociales, por haber consumido un pedazo de tocino dentro del campo de juego. Un sándwich de tocino. Eso es piojina de panceta, ¿verdad? Sí. Un sándwich con panceta. Y supuestamente fue echado porque este club que es local, el Forest Green Rovers, es un equipo muy conocido por ser vegano. Ah, mira, O sea que dentro de su estadio está prohibido totalmente consumir cualquier tipo de carne. Y supuestamente este hombre en cuestión fue pillado así y fue echado del estadio donde estaba goleando justamente el Green Rovers. El club, después de la mediatización de este video, se vio obligado a sacar un comunicado donde supuestamente dice que él no fue echado porque estaba comiendo lo que estaba comiendo, sino que fue echado porque estaba muy exaltado, estaba ya muy argel dentro del partido y optaron por sacarlo. Supuestamente eso es lo que dice el club. Tampoco es la verdad definitiva. Quiero mandar un mensaje para la seguridad de la quinta división de Inglaterra. ¿Qué le vas a decir? Balín de goma para estos inadaptados que andan comiendo tocino Sí. en un estadio vegano. ¿Cómo vas a comer algo así dentro de un Negativo. estadio, verdad? ¿Dónde está la conciencia? Que se le prohíba la entrada de por vida. Sí, ya no es la primera vez que causa roncha que el Forest Green Rovers se haga noticia por ser un club vegano y tenga este tipo de incursiones dentro del fútbol. ¿Sabes cómo siento que es como cuando te decían no vayas a meter tu dedo en el enchufe? Y vos querías meter, mete entonces. Sí, está- Así siento que. ¿Dónde metiste tu dedo? Así no tenía que meter. Yo nunca metí en ningún lado así peligroso, Ajá. pero sí una vez mi hermano metió un tenedor en el enchufe y a la gran- voló por la pared. Sí, señor. A la gran 7, bueno. Por Este eso mi le hermano, odio. nosotros decimos que mi hermano es el favorito, porque estuvo muchas veces cerca de la muerte. Ah, ¿cuántos hermanos son ustedes? 3. ¿Tenés hermana? Sí, mi hermana mayor. ¿Cuántos años tiene? La Laura ahí tiene. Ya no me encariño más con ella, ya está viejita ya. Señor. No más preguntas, su señoría. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Juan Bueno, Coronel. Dame uno último, un último tiro. Adelante. No, y un último cartucho ahí. Mira como Cole Palmer. Sí, lo que ocurrió, lo que nos compartió justamente el chat de Lulax Supremo, lo que ¿Qué? ocurrió en San Juan Bautista Misiones. Mi querida San Juan Bautista Misiones. Sí, lindo moquete en el fútbol misionero. Ayer, 26 de abril, jugaron el 1 de marzo, perdón, y el 24 de junio. Esto ocurrió. Mira, acá agarrón, allá agarrón. De repente viene una patada voladora por allí, el famoso destrancapecho, A Lulax. ver, un poco. Sí, allá viene uno ¿Dónde tomando está? impulso. Bueno, esto ya ocurrió creo después, pero hay una patada voladora por allí. Volven a poner, por favor, Gamín. O sea, en el Qué video. jodido tuvo el asunto en la liga misionera, ¿eh? Sí. Ahí ya luego una caída, ahí ya un moquete, un A ver. soco directo. Y mira que fue ahí, viene una patada, ¡opa! ¡No! Al pecho y después de la caída, una patada nuevamente. No está bien esto, no fomentamos nosotros No, ningún no, tipo no. de violencia. Pero Despreciamos esto. Claro, pero disfrutamos cuando acontece porque realmente es algo donde los perros se desconocen. Impresionante, parece el torneo del viernes. Vos decís, Juan Coronel, vos decís que le revienta de frente porque es en el fútbol misionero. What the fuck? Muchas gracias. Chau. Juan Coronel por Chau, acompañarnos. chau, Y ahí, chau. un aplauso, por favor. Chau. A la mierda será. Y bueno, eso fue todo del Lulax Supremo. Gente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Le mando un saludo a toda la gente que nos mira en la repetición a través de YouTube y las diferentes plataformas. Les quiero mucho, gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Tengo bigote maní, un estilo único de aquí. Tengo bigote maní, un estilo de aquí. Tengo bigote maní, un estilo de aquí. Tengo bigote maní, un estilo de aquí. A ver esa colita cómo se mueve, cómo se mueve. En la discoteca soy John Travolta. Yo soy de la loquita y te doy la vuelta. Soy amigo del bigote de Rubén y un vaso de tequila cae bien. Siempre canto, vamos a la maré y yo estoy seguro que te llevaré. Vamos a la maré, 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 vamos a la maré.